buenos días. Mi equipo está conformado por Franco Silva, Mario Hernández y mi persona, Jesús Sáenz. Nosotros le venimos a hablar sobre flavonoides y colorantes marrones. Pero antes que nada, es importante saber una definición de pigmentos y de colorantes artificiales. ¿Qué son los pigmentos? Los pigmentos son sustancias insolubles en agua, aceite u otro medio, que proporcionan color al dispersarse físicamente en un material. Pueden ser naturales como la clorofila o pueden ser sintéticos como el dióxido de titanio. En cambio, los colorantes artificiales son componentes químicos sintéticos solubles en medios líquidos o grasos, diseñados comúnmente para teñir y son creados en laboratorio. Su solubilidad y aplicaciones. Los pigmentos no son solubles. Los colorantes artificiales sí son solubles. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos distinguir fácilmente? El pigmento lo encontramos en ropa, maquillaje, y los colorantes artificiales son creados para comer. Y aquí se puede visualizar la estructura de los flavonoides. La clasificación se agrupan en las siguientes subclases principales. Flavonas tienen un doble enlace entre carbono 2 y carbono 3 del anillo y un grupo carbonilo en el carbono 4. El anillo B está unido en la posición del carbono 2. Ejemplo, las apigeninas en el perejil, apio, manzanilla, y la leucolina en zanahorias, pigmentos verdes o tomillo. Los flavonoles, similares a las flavonolas, pero positivamente, suelen encontrarse glicosiladas, o sea, unidas a azúcares. Las antocianinas son agliconadas, sin el azúcar. Y los isoflavonas se distinguen por la posición del anillo B, que está unido al carbono 3 del anillo C en lugar del carbono 2, a diferencia de la mayoría de los otros flavonoides. Las chalconas no tienen el anillo C ciclado, es decir, el sistema de 3 anillos está abierto y se considera precursores de otros flavonoides. Las auronas también tienen una estructura abierta del anillo C, pero con un anillo del furano y son pigmentos amarillos. El ejemplo de las antocianinas, un ejemplo muy fácil de distinguir que están las antocianinas presentes es en la uva. A continuación está mi compañero Franco para hablar de las propiedades físicas y químicas de los flavonoides. 3. Obtención industrial y suplemento. Extracción del material vegetal. Se utilizan partes de plantas ricas en flavonoides, las cáscaras de los cítricos, hojas de té, piel de uva. Se extraen los compuestos mediante solventes y diversas tecnologías de extracción y purificación. En biotecnología se exploran métodos avanzados como el cultivo de las células vegetales o la ingeniería genética de microorganismos para producir flavonoides específicos de manera más controlada y eficiente. Estructura. La estructura básica de los flavonoides se centra en un esqueleto de 15 átomos de carbono organizados en 3 anillos. Estos 2 anillos vencen hilos A y B y un anillo heterocíclico de un piranio C que los conecta y se puede visualizar de esta manera. Están los 3 anillos, los 15 átomos de carbono. Su origen. Los pigmentos pueden ser orgánicos u inorgánicos. En cambio, los colorantes artificiales siempre son sintéticos, mayormente derivados del petróleo. Ahora sí, ¿qué son los flavonoides? Los flavonoides es un grupo de compuestos fenolíficos que se encuentran de forma natural en las plantas. Ellos son responsables de la coloración de muchas frutas, como es la pera, la manzana, la fresa. Fuentes de obtención, fuentes alimentarias, están en frutas, principalmente en bayas, como lo acabo de decir, en fresas, uvas, manzanas, cerezas y cítricos, en limón, naranjas. Y en verduras está en la cebolla, particularmente la roja o morada. En las bebidas está el té verde y el vino tinto. Recordemos que el vino tinto tiene los antocianos de la uva y las legumbres, hierbas y especies. Obtención industrial y suplemento. Pero con un grupo
hidroxilo, un OH adicional en la posición del carbono 3 del anillo C. Ejemplo, la quercetina en la cebolla, manzana, té, brócoli, y glicerina en arándanos. Las flavononas tienen un enlace simple saturado entre carbono 2 y carbono 3 del anillo C y un grupo de carbonilo en el carbono 4. Aquí están los ejemplos. Los flavonoles tienen un enlace simple saturado entre el carbono 2 y el carbono 3 y un grupo hidroxilo en el carbono 3, pero no posee un grupo carbonilo en el carbono 4. Frecuentemente se encuentran en forma de polímeros proantocianidas o taninos condensados. Ejemplo, las antocianinas son pigmentos hidrosolubles que le dan colores rojos, azules y púrpuras a las flores y frutas. Carecen de un grupo carbonilo en el carbono 4 y tienen un doble enlace en el carbono 2 y en el carbono 3. El anillo C está cargado positivamente. Suelen encontrarse glicosídicamente. No, suelen. A continuación, el objetivo del día de hoy le vengo a hablar sobre las propiedades físicas y químicas de la flavonoide, tales como la solubilidad, comportamiento en presencia de oxígeno, comportamiento de variación de pH, comportamiento de presencia en metales, cambio de temperatura, presencia de enzimas, los haflonoides, la solubilidad, los haflozonoides son más solubles en solventes polares, en aguas y etanol. La solubilidad disminuye si está altamente polarizando o contiene mayor azúcares. El comportamiento en presencia de oxígeno. Se oxida fácilmente formando compuesto oscuro como tamino, lo que causa el apardamiento en frutas y verduras, y también en el té y vino. La variación del pH cambia poco de color con el pH, pero este puede afectar la solubilidad establecida y riesgo de degradación o precipitación. Procedemos en comportamiento en presencia de metales, la capacidad quilácteos, efecto de color, impacto de bioactividad. La capacidad quiláctea tiene la capacidad de forma complejo, estable, con iones metálicos como el hierro, cobre, aluminio, etc. Esto se debe en presencia de grupos hidroxilo, en posición favorable o combinación en grupos carbonilo. El efecto del color puede alterar dramáticamente el color, especialmente de la antocianina, virando hacia un tono azul o verde oscuro. El impacto de la bioactividad. La quilación puede tanto potenciar al secuestrar metales por oxidantes, como reducir las actividades antioxidantes de los flavonoides, dependiendo de metales y las condiciones. Procedemos a cambio de temperatura. El cambio de temperatura, el calor acelera la oxidación y polariza de los flavonoides, intensificando el color marrón, como ocurre en el tostado y la cocción. La presencia de enzimas. Se oxidan los flavonoides en presencia de oxígeno, generando pigmentos marrones. Este parámetro es tipo de frutas o verduras dañadas. Procedemos a cambio de temperatura. El cambio de temperatura, el calor acelera la oxidación y polariza de los flavonoides, intensificando el color marrón, como ocurre en el tostado y la cocción. La presencia de enzimas. Se oxidan los flavonoides en presencia de oxígeno, generando pigmentos marrones. Este parámetro
es tipo de frutas o verduras dañadas. Las propiedades nutricionales y saludables, los flavonoides no se consideran nutriente esencial en el sentido tradicional como vitaminas o minerales, ya que el cuerpo humano no lo produce. Sin embargo, su consumo a través de la dieta está fuertemente asociado con numerosos beneficios para la salud, lo que lo clasifica como compuesto bioactivo, como las importantes propiedades como antioxidantes potentes, antiinflamatorios, cardioprotectores. Los antioxidantes potentes es su propiedad más reconocida y antiinflamatorios son módulos vía de señalización inflamatorio en el cuerpo, reconocido a la producción de mediadores proinflamatorios, y los cardioprotectores, incluyendo a la salud cardiovasculares a través de varios mecanismos. El mejoramiento de la función de endotelial, la capacidad interna de los vasos sanguíneos son la reducción de la presión arterial. Ya. Y procedemos con el segundo punto que me tocó, son las propiedades fundamentales tecnológicas, nutricionales y saludables. Especialmente los antocianinas, que importan color rojo, azul y morado intenso, son utilizados como aditivos naturales para colorear alimentos, bebidas y comestibles. Una alternativa a los colorantes artificiales son antioxidantes naturales, agentes antimicrobianos, mejorar la estabilidad, potenciadores del sabor y formación de complejo. Los antioxidantes naturales son capaces de neutralizar radicales libres, los convierte en excelentes conservantes naturales. El agente antimicrobianos, algunos flavonoides, poseen actividades antibacterianas, antiviral y antifúngicas, lo que puede contribuir y la seguridad alimentaria y la conservación del producto al evadir crecimiento bacteriano. Mejorar la estabilidad puede proteger otros componentes sensibles de los alimentos, como las vitaminas, por ejemplo, la vitamina C y los lípidos, de la degradación oxidativa. Los potenciadores del sabor, aunque no son los principales responsables del sabor, pueden contribuir a la astringencia y amargo o ciertos alimentos como el té o chocolate amargo, incluyendo la percepción organoléptica y la formación complejo. Su capacidad de quiral metales puede ser aprovechada para secuestrar iones metálicos que actúan con prooxidantes, mejorar la estabilidad de los productos. Métodos de obtención industrial o de laboratorio. Estos consisten en separar los flavonoides de la matriz vegetal. La elección del método va a depender del tipo de flavonoide, la matriz vegetal y la pureza deseada. Entre los métodos convencionales tenemos, primero, maceración. Consiste en sumergir el vegetal triturado en un solvente, ya sea etanol, metanol o sus mezclas acuosas, a temperatura ambiente o ligeramente elevada durante un periodo. Siguiente, método Salt-Led. Es un método continuo de extracción sólido y líquido que recircula el solvente caliente a través del material vegetal. Percolación. En este, el solvente fluye continuamente a través de una columna de materia vegetal. Ahora vamos con los métodos modernos o asistidos. El primero, extracción asistida por ultrasonido. En este, las ondas crean microburbujas, mejor conocida como cavitación, que rompen las paredes celulares de la planta, facilitando la liberación de flavonoides al solvente. Extracción asistida por microondas.
En esta, la energía del microondas calienta rápidamente el solvente y el agua dentro de las células vegetales, lo que aumenta la presión interna y rompe las paredes celulares. Extracción con fluido supercrítico. Este utiliza un fluido, comúnmente el dióxido de carbono, que tiene propiedades intermedias entre un gas y un líquido. La extracción asistida por enzimas. Acá se utilizan enzimas como las celulasas, hemilasas y pectinasas para degradar las paredes celulares de la planta, facilitando la liberación de los flavonoides. Solventes eutécticos profundos. Son una mezcla de dos o más componentes que tienen un punto de fusión mucho más alto que sus componentes individuales, actuando como solventes verdes alternativos. Seguidamente de esto, continuamos con el método de purificación. Una vez extraídos los flavonoides, suelen estar en una mezcla compleja con otros componentes. Es por esta razón que el paso de purificación es crucial para mantenerlos concentrados de forma pura. Entre ellos tenemos la cromatografía, en donde podemos encontrar la cromatografía líquida de alta resolución, la cromatografía en columna, la cromatografía de papel y de capa fina. Así como también encontramos el proceso de cristalización, en donde se pueden cristalizar a partir de soluciones concentradas. Extracción líquido-líquido, o mejor conocida como fraccionamiento. Se utilizan solventes de polaridad creciente para separar fracciones de flavonoides según la solubilidad diferencial. Ahora vamos con la síntesis química. Esto ocurre en el laboratorio. Permite obtener compuestos específicos o analógicos que no se encuentran en la naturaleza. Esto implica una secuencia de reacciones químicas orgánicas. Un ejemplo común es la condensación de Kaiser-Smith para formar carchonas que pueden ciclarse para dar lugar a flavononas y otros flavonoides. Ahora vamos con las aproximaciones biotecnológicas. Acá podemos encontrar lo que son cultivos de células y tejidos vegetales, en donde se permite un control más preciso de las condiciones de producción. Asimismo, en la ingeniería metabólica de los microorganismos, acá se toman los microorganismos como levaduras y bacterias para sintetizar los flavonoides. Usos de los flavonoides en la industria de alimentos, farmacológica y cosmética. En la de alimentos, aquí podemos encontrar lo que son los colorantes naturales, que los podemos encontrar desde los colores rojo, rosa, azul, púrpura, que los podemos observar comúnmente en jugos, refrescos, vinos, productos lácteos como yogures, confiterías, jaleas, mermeladas, etc. También encontramos lo que son antioxidantes y conservantes. ¿Para qué sirven? Ellos se utilizan en lo que son las grasas y aceites para evitar el enranciamiento y prolongar la vida útil de los alimentos. Asimismo, encontramos los aditivos funcionales, que allí vemos lo que son barras energéticas y cereales fortificados, que son beneficiosos para la salud cardiovascular y antioxidantes. En la industria farmacéutica son sumamente importantes, ya que se utilizan para diversas afecciones, como lo son antiinflamatorios, antioxidantes. Podemos encontrar los que sirven para fármacos que sirven para enfermedades crónicas como el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson, el estrés. Aquí el estrés oxidativo juega un papel clave. Asimismo, encontramos hepatoprotectores y gastrointestinales. También se utilizan como potenciadores de fármacos. En lo que es la industria cosmética y el cuidado personal, encontramos que son de suma importancia para prevenir el envejecimiento prematuro, como lo son las arrugas y las manchas. Y también encontramos protectores capilares que ayudan a favorecer el crecimiento y la salud capilar. En otras industrias, aquí encontramos lo que es la agricultura,
en donde se investigan como bioestimulantes del crecimiento de plantas y desde el punto de vista biotecnológico, en donde se emplean vías metabólicas de microorganismos y de cultivos modificados de perfiles flavonoides mejorados. Ingesta diaria admitida. Aspectos toxicológicos. A pesar de todos sus beneficios, la ingesta descontrolada puede generar daños preocupantes para la salud. Se estima que la ingesta diaria de flavonoides debe ser rica en verduras y frutas y oscila entre 100 y 1000 miligramos por día. En los aspectos toxicológicos tenemos lo que es dosis elevadas de suplementos, interacciones con otros medicamentos, ya sean los de la hipertensión arterial o algunos medicamentos para el hígado o para los riñones. Efectos hormonales, daño hepático o contaminación. Ahora bien, entrando en contexto de los colorantes artificiales, específicamente el colorante marrón, debemos saber qué es. Son aditivos alimentarios sintéticos que se utilizan para impartir o restaurar el color marrón en diversos productos. A diferencia de los colorantes naturales que provienen de fuentes orgánicas, de plantas o minerales, los artificiales se producen mediante procesos químicos, mayormente son sintéticos, provenientes del petróleo, en gran mayoría. Fuentes de obtención. Se obtienen principalmente de fuentes sintéticas, resultando de procesos químicos y controlados, y se valora por su interés, estabilidad y uniformidad. Las fuentes más importantes son colorantes caramelo, son los más comunes, se producen calentando carbohidratos, azúcares o almidones, con o sin la adición de ácidos bases, sulfitos o compuestos de amonio, lo que da lugar a 4 diferentes clases, con distintas propiedades y usos. Mezcla de colorantes primarios y secundarios. En muchos casos, el color marrón se logra combinando otros colores artificiales de diferentes tonalidades, como rojo, amarillo y azules, en proporciones específicas. Óxidos e hidróxidos de hierro. Aunque puede ser de origen natural, los utilizados como colorantes son a menudo sintetizados. Estos pigmentos, que van desde el amarillo hasta el negro, pueden mezclarse para crear diversos tonos de marrón y son considerados seguros para ciertas aplicaciones alimentarias como los recubrimientos. Estructura. Los colorantes artificiales marrones abarcan desde complejas mezclas poliméricas resultantes de la caramelización de azúcar, pasando por moléculas orgánicas sintetizadas con grupos azo, hasta compuestos inorgánicos con estructuras cristalinas definidas. Cada tipo logra el color marrón a través de diferentes mecanismos químicos y propiedades de absorción de la luz. Clasificación. La clasificación de los colorantes artificiales marrones se pueden abordar desde diferentes perspectivas, pero la más común y funcional es la de su naturaleza química o su número. Bien. La clasificación por naturaleza química, los colorantes caramelo no son compuestos únicos, sino mezclas complejas de polímeros que se forman por la caramelización controlada de carbohidratos. Se les considera artificiales en el sentido de que son producidos industrialmente, aunque parten de materias primas naturales que son las azúcares. Colorantes azoicos, su grupo funcional de nitrógeno cuando viene el nitrógeno. Ejemplo marrón, son colorantes azoicos marrón al rojo oscuro. Otro colorante azoico marrón, que es el marrón FK, aunque su uso está prohibido en muchos países debido a preocupaciones de seguridad. Pigmentos inorgánicos, óxidos e hidróxidos de hierro, se presentan como óxidos de hierro 3 rojo marrón o óxido de hierro 2 a 3 negro o hidróxido de hierro amarillo, que pueden combinarse para producir diversos tonos marrones, usados en recubrimientos, dulces y a veces en ciertos productos cárnicos. Generalmente se consideran muy seguros. Clasificación por número E.
corresponden a las diferentes clases de colorantes del caramelo. E154 marrón FK, colorante azoico. E155 marrón HT, colorante azoico. E172 óxidos e hidróxidos de hierro, aunque pueden incluir tonos rojos y negros. Las mezclas para prolongar el marrón se clasifican bajo este número. A continuación, mi compañero Franco le hablaré del tema de propiedades físicas y químicas de los colorantes marrones. Las propiedades físicas y químicas del pigmento y colorantes artificiales, la solubilidad generalmente son altamente solubles en agua y solubles en solventes orgánicos. El hidróxido de hierro 172, a diferencia de otros, son insolubles en agua y en la mayoría de los solventes orgánicos se dispersa como partículas finas y se utiliza como pigmento. El comportamiento en presencia de oxígeno es la oxidación, colorante caramelo, marrón y óxido de hidróxido de hierro. El colorante del caramelo de 150 son relativamente estables a la oxidación en condiciones normales del proceso y almacenamiento. Sin embargo, es presencia de oxidante fuerte o en condiciones extremas su calor podría degradarse. El marrón es 155. Los colorantes ozoicos pueden ser sensibles a agente oxidante y reductor, como el ácido ascórbico. La oxidación podría llevar a la decoloración o cambio del tono. El hidróxido de hierro, al ser ya compuesto óxido de hierro, son extremadamente estable al oxígeno y no se degrada por oxidación en condiciones alimentarias. Seguidamente, la variación de pH. Su estabilidad al pH es generalmente buena, pero puede presentar variaciones en general. Los pH extremos, muy ácido o muy alcalino, puede causar una ligera descoloración o turbidez en algunos tipos. Los colorantes azoicos pueden ser sensibles a cambio de pH que puede afectar su color por propagación. Puede causar precipitación en rango de pH específico. Los metales son los colorantes caramelo de 150, puede ser sensible a la presencia de iones metálicos. Particularmente los metales pesan como hierro, cobre, lo que puede causar turbidez. Por otra parte, el óxido de hidróxido de hierro, al ser compuesto de hierro, no son afectados negativamente por la presencia de otros metales en la concentración típica encontrada en alimentos. La obtención de colorantes artificiales marrones abarca desde la caramelización controlada de azúcares, pasando por la síntesis orgánica compleja, hasta la precipitación y calcinación controlada de sales de hierro. Cada método es específico para la naturaleza química del colorante y está diseñado para producir un producto de alta pureza y consistencia para su uso alimentario. Es el sector donde los colorantes marrones artificiales tienen mayor prevalencia. Se utilizan para bebidas. Es el colorante distintivo de las bebidas de cola, cervezas, ron, brandy, vinagres, etc. En la panadería aporta el color tostado a galletas, pan, bizcochos, mezclas para postres, entre otros. Salsas y condimentos en la dulcería y confitería para dar color a caramelos, chocolates, gominolas, industria farmacéutica. Los colorantes marrones se emplean para mejorar la estética y facilitar la identificación y enmascarar sabores y olores desagradables en los medicamentos. En la industria cosmética, los colorantes marrones se emplean en una amplia gama de productos, como lo son maquillajes, correctores, sombras de ojos, etc.
Además, en productos de cabello como tintes capilares para lograr tonos castaños, oscuros, para dar color a jabones, geles de ducha, champús, duchas corporales, etc. Además, se utiliza en otras industrias como alimentos para mascotas para hacer que el alimento sea visualmente más atractivo, en la industria textil y en los productos detergentes. Ingesta diaria admitida y aspectos toxicológicos. Generalmente la dosis es de 1,5 miligramos por kilogramo de peso. Ellos son considerados de baja toxicidad, sin embargo es importante aclarar que mientras el óxido de hierro es más seguro y los caramelos, el marrón, el que hay que tener mucho cuidado es el marrón es 155, es el que presenta mayores preocupaciones toxicológicas, especialmente en relación con la hiperactividad infantil y alergias, lo que ha llevado a restricciones en su. Los cambios de temperatura son más estables al calor, soportando procesos como pasteurización, esterilización y horneado, sin degradación significativa. De hecho, se forma por tratamiento térmico, su calor no se ve alterado por el calor, procesamiento incluyendo utilizando el producto horneado y presencia enzimas no son sustrato típico para la enzima presente en los alimentos. Por lo tanto, el color y estabilidad no suelen verse afectados directamente por las actividades enzimáticas, como la polifenol oxidasa, que causa pardamiento enzimático en las frutas o enzimas digestivas. Las propiedades fundamentales tecnológicas, nutricionales y saludables en el pimiento y el colorante artificiales son artificiales, mientras las propiedades fundamentales tecnológicas de los colorantes artificiales marrones son excelentes para la industria: estabilidad, consistencia, costo. Su aporte nutricional se anuló. En cuanto a la salud, es fundamental diferenciar los colores. Caramelo son generalmente seguros, con cautela. Sobre 4 en la clase. El marrón es motivo de preocupación y su uso de cada vez más restringidos al óxido de hierro de 172 se considera muy seguro. A continuación, procedemos con el cuadro comparativo. Vamos a comparar los flavonoides colorantes marrón natural y los colorantes artificiales. Sus características son origen, función principal, estabilidad, su solubilidad, reactivas químicas, propiedades bioactivas, riesgo y toxina, microbiota intestinal y percepción de los consumidores y la sostenibilidad. Los colorantes naturales en origen son derivados de plantas, tés, cacao, frutas y vino. Y el colorante artificial sintetiza químicamente en laboratorio. Función principal son la experimentación marrones más beneficios funcionales. Y el colorante artificial son color intenso y atractivo y visual. Estabilidad menor el colorante natural, sensibilidad de oxígeno, luz, temperatura y pH. Y en colorante artificial es alta, muy estable frente a condiciones extremas. La solubilidad es moderna, depende de la estructura química, y en colorante artificial alta solubilidad, especialmente en agua. Y los reactivos químicos en colorantes naturales pueden oxidarse formando polímeros taminos, y en colorante artificial generalmente inertes. Las propiedades bioactivas son antioxidante, antiinflamatorio y prebióticos.
Y en colorantes artificiales son sin beneficios nutricionales reales. Riesgo y toxina, seguro en dosis normales es el colorante naturales, y colorantes artificiales algunos pueden causar reacciones adversas o acumular toxina. Microbiota intestinal, pueden mejorar efectos perbióticos, es el colorante natural, y el colorante artificial no tiene efecto conocido. Entonces la percepción de los consumidores es preferido por ser natural y saludable, y los colorantes artificiales es más rechazado por algunos por considerarlo artificiales. Y la sostenibilidad son renovables y biodegradables, y colorantes artificiales son dependientes de recursos y no renovables. La conclusión es los flavonoides descartan su origen natural y su aporte de color a los alimentos y bebidas, además de su respuesta a los factores con pH, los oxígeno o temperatura, es clave para entender su papel en el apareamiento, y asimismo, gracias a su estructura, actúan como antioxidante que beneficia tanto la conservación de alimentos como la salud. Por otro lado, presenta propiedades antiinflamatorias, cardioprotectores y posibles efectos anticancerígenos, y a su vez pueden mejorar la salud intestinal y mostrar actividades antimicrobianas. Muchas gracias.